Agradezco mucho poder conversar, para poder aclarar siempre todo este tipo de cosas con el doctor Felipe López Veneroni. Doctor, qué gusto verlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Saludos al auditorio. Buenas tardes. Doctor, pues pareciera que estamos en una polarización cada vez más exacerbada. Es desde luego uno de los signos de estos tiempos, desde que tomó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ha habido esta, digamos, tensión donde se descalifica mucho a todos los que no están con la 4T y a su vez la 4T digamos, la oposición tiende a no reconocer absolutamente nada en términos de lo que se está haciendo desde la 4T. Entonces, es un contexto interesante porque no es privativo de México, lo estamos viviendo y lo hemos visto mucho en países europeos, particularmente en España. Ahí está el caso de Cataluña, la sempiterna demanda del País Vasco, y no se diga también en el Reino Unido, en Italia, donde hay estas tensiones separatistas, hay una gran, digamos, diferencia entre las partes más ricas de un país y las menos ricas, y la difícil situación en la que se encuentran los equivalentes a los gobiernos federales en esos países. Oiga, doctor, no recuerdo en qué periódico, pero hoy en Primera Plana se hablaba de que estos 10 estados en su conjunto conforman el 35% del Producto Interno Bruto del país. Pero siendo realistas, ¿hay verdaderamente opción de que estos estados rompan con la federación y decidan dejar de entregarle sus recursos al gobierno central? Pues mira, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, creo que hay que verlo desde dos ángulos. Uno es esta demanda histórica que viene desde probablemente el siglo XIX, desde que se constituye como tal México como un país independiente, porque aunque somos una república federal en la letra, en los hechos hemos siempre seguido una trayectoria muy centralizada, donde el gobierno federal realmente tiene las riendas del manejo político, económico del país y desde luego de todo lo que es la, digamos, educación pública, la seguridad nacional, las políticas de salud. Entonces, esto no es algo que se le pueda achacar al régimen de la 4T, es algo que ya viene desde probablemente finales mediados del siglo XIX y ha sido una demanda histórica esta relación entre los estados y el gobierno central, el gobierno federal. México es un país presidencialista, constitucionalmente hablando, y el poder ejecutivo federal concentra un alto grado de poder real, de poder fáctico. Ahora, de otra parte hay que verlo desde la coyuntura del proceso electoral que se viene en el 2021. Exacto. Donde efectivamente hay muchas tensiones. Hay mucha preocupación de que Morena pueda mantenerse en esta mayoría legislativa y entonces de alguna manera se quiere presionar y generar una serie de condiciones para no verse tan desfavorecidos estos diferentes estados, todos obviamente con gobernadores emanados de filas que no son de Morena. Claro. En ese sentido, mucho se habla de que el proceso electoral del 2021, pese a que vamos a ir a las urnas para elegir diputados federales, va a ser una pugna más pues en lo local por los gobernadores, por los presidentes municipales, por los diputados locales. Bueno, eso desde luego es muy importante y ahí es donde entra un factor que hay que tomar en consideración, Jonathan, y no estoy tratando de generar ningún tipo de acusación, pero así como históricamente ha habido una tensión entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, también es cierto que muchos de los recursos que el gobierno federal reencausa después de que, digamos, recibe todas las contribuciones de los diferentes estados y hace una política de redistribución de tal manera que aunque, digamos, Monterrey se queja, Nuevo León se queja de que le dan 28 centavos de cada peso que entrega. Ajá. Sí, pero el restante de ese dinero se va, por ejemplo, a estados como Chiapas, a estados como Oaxaca, que no generan lo mismo que el estado de Monterrey, de Nuevo León. Entonces, ahí está, esa es la función que tiene el gobierno federal en términos de una política redistributiva de ingresos para toda la federación. Entonces, esto es cierto, es un reclamo cierto, pero también es cierto que hay un alto grado de discrecionalidad
de parte de los gobiernos estatales en el manejo de los recursos que la federación les entrega, ¿no? Esto lo hemos sabido incluso como el caso del Fonden, el caso digamos, los presupuestos para las universidades. Lamentablemente, así como existe un alto grado de concentración política en el Ejecutivo Federal, en cada Ejecutivo local se reproduce esa misma circunstancia. Ajá. Todos los gobernadores están acostumbrados a manejar discrecionalmente los recursos. Claro. Y es su gran palanca de negociación con los diferentes actores políticos locales. Claro. Cuando no tienen acceso a esto, pues entonces, caray, se le quita una palanca. Exactamente. Es una forma de negociación y de control político también. Pero esta discrecionalidad de la que usted habla, doctor, también la hemos visto a lo largo de los años pues desde la presidencia. Yo recuerdo cuando Vicente Fox y este eterno pleito que tuvieron durante 5 años el entonces jefe de gobierno, ahora presidente López Obrador, con el gobierno de Fox, y Fox también castigaba presupuestalmente a la Ciudad de México. Esto es, digamos, lamentablemente es una prerrogativa de facto que tienen, digamos, los titulares de los ejecutivos, ya sea del Ejecutivo Federal o de los ejecutivos estatales. Entonces, es un juego complicado, desde luego altamente político, y no hay que olvidar una cosa, vuelvo a repetir, estamos en un contexto donde la noción misma del Estado-Nación, como esta entidad que agrupa, que concentra, que, digamos, da una identidad política, económica y estructural a una comunidad, a toda una comunidad, está muy fragmentada. Uh-huh. Lo hemos visto en los países balcánicos, lo estamos viendo en Rusia, pues ahí está el pleito con Chechenia, con Ucrania, en la Gran Bretaña, etcétera. Es decir, no es algo específico de México, pero creo que sí es un signo de que la idea de Estado-Nación y esta identidad que se había estructurado alrededor de países muy bien consolidados está entrando en una crisis a nivel internacional muy interesante. Claro. No tendría por qué ser México en ese sentido una excepción. Claro. Doctor, apelo a su bola de cristal que tiene en su escritorio y pues, ¿cómo ve que pueda terminar este conflicto, este diferendo? Bueno, no hay que olvidar también otra cosa, Jonathan, y a todos los amigos del auditorio. Mencionaron los gobernadores, digamos, alineados con la 4T, sí. Que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, etcétera, ha estado siempre presente cuando se ha requerido, cuando se ha necesitado por parte de los estados. Y ese es un punto central. Una cosa es decir, vamos a romper el pacto federal, que es, digamos, con todo respeto, una palandronada, y otra cosa es tener la infraestructura, en este caso incluso de seguridad nacional, que requeriría todo Estado para pues, declararse o constituirse como tal. Claro. Yo lo que veo es que esto lo que está abriendo pie es a un campo de negociación política, donde de hecho ya está participando muy claramente el secretario de Hacienda, sí. Pero seguramente también harán digamos, su llamada de atención el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. O sea, un Estado presupone varias cosas, no nada más, claro. Ya no te doy el dinero, ¿no? Entonces, y te recuerdo una cosa, no se nos olvide, la última vez que abiertamente un movimiento político desafió al Estado mexicano, que lo desconoció, que prácticamente declaró la guerra, fue el zapatismo. Sí, en el 94. Fue el movimiento de Marcos. Y de hecho digo, sí, no reconocemos al Estado, declaramos la guerra. ¿Qué acabó pasando? Hubo unas mesas de negociación, llegaron a los diálogos de San Andrés Larrainzar, sí. No me queda del todo claro que se haya resuelto como hubieran querido las partes, claro. pero desde luego es muy difícil romper una estructura, digamos, de alta dependencia como es la que ocurre en esta relación Estados-Federación en México. No es tan fácil. Claro. Y creo que esto está muy encaminado a la coyuntura electoral del 2021. Doctor, pues seguiremos platicando. Siempre un gusto platicar con usted, charlar con usted. Le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias. Y le mando un abrazo.
Igualmente un saludo a todo el auditorio y a ti, Jonathan, muchas gracias por el espacio. Al contrario, el doctor Felipe López Veneroni con este tema, con este análisis, pues sobre la situación que se está dando, esta tensión que estamos viviendo y que, bien dice el doctor López Veneroni, se va encaminando más hacia una negociación política de cara al proceso electoral del próximo año.